Chile de más al norte, Manuel Spataris y Yanina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Para Arvid Jansen, la vida se ha convertido en una cuestión de puntos de referencia fijos. Busca lugares conocidos, viejos campos de batalla en la ciudad, como los bares donde se emborracha y donde busca y conoce mujeres que se lleva a casa. O si no, conduce su Mazda, donde también pasa las noches cuando la cama se convierte en un lugar imposible. Ha pasado un año desde que Turid, su exmujer, se fuera con las 3 hijas de ambos. Una mañana temprano, Turid llama desde Björkelangen, una estación de tren en desuso. Arvid la va a buscar y luego la lleva a la casa de ella ubicada en Chatten. Pero Arvid se niega a concederle lo que ella pide, porque en esa casa él no encuentra nada de la vida que antes tuvieron en común. En esa nueva casa, él está completamente borrado, ya no existe. A su vez, Arvid sospecha que Vigdis, la hija mayor, ve qué clase de hombre es él y que por eso le toma distancia. Al mismo tiempo, puede que la niña sea quien más lo necesite, cuestión que podemos apreciar en los simples y a su vez profundos diálogos entre padre e hija. ¿Hacia dónde se mueve este hombre y por qué? Hombres en mi situación, del noruego Per Petterson, es una descripción tierna y despiadada de una vida en desintegración. ¿O no, Manuel? Sí, hombres en mi situación. Es como recordar mi situación. No, un libro, pero genial para hombres en mi situación. Por supuesto que entendemos, al menos yo lo siento mucho el libro, ¿no? Es un libro muy, muy personal. ¿Te identificas mucho, digamos, con la historia o un buen poco? Sí, no, me identifico mucho. Me identifico mucho también con el tiempo, ¿no? Estos años, los 90, por ahí, ¿no? Sí, está situada en los años 90. Al principio de los 90, claro, se supone que el tipo es un poco mayor que yo, pero, o sea, todo eso lo siento muy cerca. Así que desde ahí ya es un libro genial, muy bien hecho, muy bien escrito. El personaje principal, Arvid Jansen, es un que aparece en varias novelas del autor. Claro. O sea, no es el primer libro donde él escribe sobre Arvid Jansen, ¿no? Él es un escritor en la novela, está separado hace un año, padre de 3 niñas, y está tratando de organizar su vida de nuevo. Claro, como soltero, pero con hijos. Claro, sí, es como soltero con hijos. Y bueno, y también yo creo que, no sé, se siente, no sabe si puede hacer lo que quiere. Claro, yo diría que ahí ya nos estaríamos como acercando a lo medular de la historia, sí, ¿no? Claro. Pero cierto es que también se parece mucho Arvid Jansen a Per Petterson, ¿no? A Arvid Jansen le ocurren cosas en la vida, no solo la separación, sino que otros eventos en su vida como personaje que le ocurren a Per Petterson también y que son de corte bastante trágico, ¿no? Sí, no, claro, y es terrible eso. O sea, hay muchas cosas que pasan ahí, entre otros la tremenda tragedia que fue aquí cuando se hundió el barco, un barco donde murió muchísima gente, ¿no? El Stern Line, ¿no? Sí. Y fue terrible. Yo conozco gente que tenía gente relacionada con eso, ¿no? Fue una tragedia inmensa que marcó mucho a la gente de acá. Sí. Y él, o sea, es uno de los sobrevivientes, por decirlo así. Bueno, él no estaba en el barco, pero su familia...
digamos, vamos a hablar del autor Sí. de Per Pettersson, que perdió a sus padres, Claro. un hermano y una sobrina en el No, fue terrible. en el accidente. Y bueno, Arvid Janssen pierde por lo menos a los padres Sí. en la historia, ¿no? En la novela, en la misma tragedia, ¿no? Luego ambos son escritores, ¿no? Y ambos tienen por ahí algunos problemillas. No, por lo menos, ahí de Pettersson yo no podría decir que sé mucho, pero de Janssen, claro que sí. Ya. Que empezamos a saber mucho gracias a Pettersson. Sí. No, también, o sea, lo interesante que el de Pettersson, que él también siempre te cuenta sobre los segmentos sociales de la sociedad, ¿no? O sea, y en este libro es muy claro. Te va describiendo su clase social, de dónde viene. Oslo es una ciudad dividida, ¿no? Es una Claro. ciudad entre el lado... Este y oeste. Claro, el lado bonito, el barrio alto, por decirlo así, y el lado más trabajador, en donde más popular, ¿no? Ahora es el lado donde viven más inmigrantes también, ¿no? Exacto. Pero antes vivía la gente, los noruegos, que Claro, los trabajadores, Claro. fundamentalmente. Entonces, él viene creo que nace en estos proyectos que se empezaron a hacer en los años 50, en donde la gente que no tenía casa podía tener acceso a una casa no muy cara, ¿no? Claro. Que A no era- crédito. Claro. No, generalmente se lo compraban al contado. No me digas, Sí, mira, sí. eso no lo sabía. Sí, porque eran muy baratas, o sea, eran baratas. En ese tiempo la idea era que la gente tuviera casa, ¿no? Entonces Ya. él tiene una... ve el mundo desde esa perspectiva también en el libro, ¿no? Lo narra, ¿no? No sé si te acordás que él habla de la gente de colores Claro. y que él es claro como que más sí. en blanco y negro. Su autopercepción es muy interesante también en la historia, ¿no? De cómo Sí. se percibe a sí mismo, porque está siempre como en el claro oscuro, o sea, tal vez más en el oscuro que en el claro, Sí. incluso, pero siempre como, digamos, tiene como una intención de abrirse a algo y hay una cosa pesada que lo va atravesando todo el tiempo y como que, ¿no? Claro. Él tiene toda la libertad del mundo, por ejemplo, por eso se va a los bares, menciona un montón de calles que nosotros conocemos, como Tolby Gata, Ya. ¿no? Que aparece ahí a las 2-3 primeras líneas del libro ya, ¿no? Cuando comienza la novela. Y son los lugares donde él puede hacer en realidad lo que quiera, más o menos, ¿no? Claro. Pero no siempre diría yo que resulta haciendo lo que quiere, porque a veces ni siquiera sabe lo que quiere. Es bonito como cuenta, o sea, nosotros estamos en Oslo, y él nos va retratando el Oslo de los años 90, nos va mostrando ese Oslo que todavía, digamos, no es el Oslo tan moderno, todavía es un Oslo que se parece más al de los años 70 que el de los años que el de ahora. Oslo ha cambiado muchísimo. Y es entretenido, ¿no? Porque hay una especie de melancolía, así como un anhelo por cómo era, ¿no? Y si tú vas caminando por Oslo, te encuentras con los lugares donde están los cafés, los bares, donde él se encontraba quizás, donde salía a cazar, podríamos decirlo, Sí, ¿no? Claro, perfectamente. claro. Aquí hay la figura masculina es diferente, ¿no? Claro, Mm. claro que sí. También nos queríamos aquí referir un poco a los temas que nos parece que va tocando, ¿no? Sí, Para no contar la historia misma, porque no vale. La idea es que nuestros auditores y auditoras lean la Sí. novela. Pero de alguna manera todas las relaciones familiares se van tocando y trastocando en la medida que avanza la historia, ¿no? Sí. Se ponen un poco en duda, no sabemos bien si es él o si es la sociedad entera en la que se van de alguna manera desintegrando algunas formas de manejar las relaciones, por ejemplo, con los hijos,
¿no? ¿Qué tan inoperante se vuelve él, por ejemplo, una vez que él es padre solo con respecto a sus hijas? Tiene 3, ¿no? Sí, bueno, ahí es como un poquito trágico, ¿no? Porque él en realidad no se da cuenta de lo que... Él quiere ser buen papá como todo el mundo. Sí, quiere ser buen papá, pero da la impresión de que nadie se lo ha enseñado, ¿no? Porque él está ahí y actúa de acuerdo a una lógica que no es, o sea, que en realidad no le funciona a estas niñas que nacieron en los 80, ¿no? Claro. Y no funciona porque ellas esperan otro tipo de papá, porque claro. o sea, como que él no se da cuenta de lo que todo el tiempo ellas lo están observando y lo están midiendo, ¿no? Claro. Así, porque son igual que él, ¿no? Porque él mide todo. Sí. Él mide todo, sí. Claro, o sea, todas las cosas que él está haciendo, digamos, va pensando como que el por qué es como una persona muy calculadora. Y mide todo lo que hacen los demás también. Claro, mide todo. Constantemente. Claro, y mide lo que podría ser una reacción, lo que no es una reacción. Mide como que dice lo que le está sacrificando en caso de que hiciera alguna cosa o no la hiciera. Siempre ve como la consecuencia A y la consecuencia B, ¿no? Claro, sí, siempre está pesando las cosas, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Bueno, con las hijas se manda varias embarradas. Lo que nos dice un poco cómo resuelve él o no resuelve el manejo de la paternidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Está presente, pero también está ausente. O sea, y además como que está esa ambigüedad presente en el sujeto todo el tiempo, ¿no? Que somos buenos, que somos... que acertamos y que no acertamos al mismo tiempo. Yo creo que eso es un poco lo que nos va dejando, ¿no? Sí. Que está el azar, que está la posibilidad de hacer las cosas así o asá, pero nuestras propias experiencias, el devenir histórico de las sociedades también influye en cómo resolvemos nuestras cosas, ¿no? Con qué herramientas contamos para resolver lo que se nos presenta aquí y ahora. Yo lo veo muy así. Y lo veo siempre con esa unidad de las dicotomías en una ambigüedad que a veces son súper difusas también, así libre pero no libre. Sí. Padre pero no padre. Claro, ni muy abierto también. Bueno pero no bueno. O sea, es todo sí y no. Lo que me parece que hace que la novela sea fabulosa. O sea, a mí el personaje me parece interesantísimo. Es muy interesante. Igual es una novela también con un estilo que te deja a ti la interpretación. Sí. O sea, igual ya nos vamos dando cuenta ahora que a los nórdicos no les gusta, digamos, contarte todo. Te cuentan un poquito y ahí tú tienes que imaginarte y darte cuenta de que lo que está pasando, ¿no? Y eso es un recurso que, o sea, te hace a ti como ser parte un poco más de las letras, ¿no? Sí, yo creo que a esta altura podríamos decir que ya son varios los autores que usan este recurso o que tal vez es una manera escandinava de escribir, lo vamos a ir viendo, Sí. De decirte poco y mucho al mismo tiempo, ¿no? Claro. Con pocas palabras, sin complejizar las cuestiones mucho desde el punto de vista del lenguaje, ni irse en verdaderos así papiros llenos de filosofía. Sin embargo, van a lo profundo, ¿no? Sí, no, bueno, eso es claramente técnica, ¿no? Es una técnica, efectivamente, sí. Porque aquí Arvid Janssen, por ejemplo, nosotros podemos ver, digamos, cuál es el tipo de relación que tiene. Te las cuenta, digamos, como cualquiera te cuenta cualquier cosa. Sin embargo, lo que hay en el trasfondo es esta complejidad de las relaciones familiares que aparecen ahí, pero que parece que no existen, pero sí existen esas complejidades. Pareciera que todo es simple, pero no es simple. O sea, cuesta como un poco formularlo porque tiene esa cosa que se dice, pero no se dice con palabras. Sí. ¿Qué te parece si leímos un poquito del libro? Me parece bien. ¿Me parece bien? Me parece bien. ¿Qué parte vas a leer? La parte del principio, creo yo. El principio de los principios. Sí. Dale, Manu. Ok. Era domingo, septiembre de 1992. Poco antes de las 7. La noche anterior había salido.
La última hora la pasé en una farmacia transformada en bar en Tolbugata. Pero no me fui a casa con nadie. En aquella época, en ese año, casi resultaba extraño, porque no era infrecuente que bajara al centro de Oslo y, contra mi tendencia natural, fuera a bares y cafés. Entrara por la puerta de esos locales cargados de humo, alborotados, en los que de repente me sentía como en casa y, contradiciendo en eso también mi naturaleza, mirara minucioso a mi alrededor, pensando, ¿dónde dormiré esta noche? Al abandonar el café, o el pub, o el bar, unas pocas horas más tarde, rara vez lo hacía solo. Cuando dejé atrás esos meses, había estado en más habitaciones, más casas, más barrios de los que hubiera creído posible para un hombre como yo. Pero aquello se acabó sin más. Había querido ser como una hoguera, pero ahora, en mi hoguera, había más cenizas que llamas. Bueno, bello, ¿no? Sí, no, genial, ¿no? Aquí nos damos cuenta de eso que dijimos al principio, esa forma de que al mismo tiempo, digamos, este hombre libre, cazador de noche, pinteado, con su cigarrillo sexy, buscando mujeres en el bar. En el bar, en el Oslo oscuro de 1992. Uh-huh. Y el final, triste. Como claro. una hoguera sin llamas. Con como cenizas. una hoguera sin llamas. Claro. Era más cenizas que fuego la cosa. Claro. Un poco el juego de la libertad versus la autodestrucción, ¿no? Que es un hombre en la situación de él, ¿no? Está como todo el tiempo en esa especie de cuerda floja, ¿no? Va caminando por ahí y se va sintiendo libre, pero también siente que se autodestruye. Sí, no, es genial, ¿no? Este es un cuadro, ¿no? Lo que leí ahora, un cuadro que... O sea, tú te das cuenta, o sea, el estilo es tan claro, tan nítido, sí. que tú ves la persona y te das cuenta casi de lo que está pensando, ¿no? Es como que si lo sentí en el cuerpo. Sí. Hay mucho también uno va viendo, digamos, muchos episodios de autocompasión, sí. ¿no? Versus no compasión. Claro. Cosas que él justifica y que no tienen justificación. Sí. Hay también, es un personaje que mantiene una duda o las dudas permanentemente, ¿no? Está todo el tiempo haciéndose preguntas y en el fondo haciéndose una pregunta fundamental, que es la pregunta de su existencia, ¿no? De en qué consiste su existencia. Muy ligada también a la pertenencia a un lugar concreto, que era lo que tú decías al comienzo, ¿no? A un estrato social concreto, a una familia concreta, a una sociedad específica, a un género. Su masculinidad. ¿Está su masculinidad en crisis en esta novela, la de Arvid Janssen? Sí, o sea, se podría decir que sí, ¿no? O sea, la situación es una situación de crisis. Exacto. Claro, y las crisis al menos, o sea, después de haber vivido aquí algunos años, te das cuenta que las crisis aquí no se notan mucho, pero a veces son muy profundas, ¿no? Claro. Claro, y es también como algo quizás muy típico de ese tiempo. Es como que en ese tiempo se vienen también a ser más comunes los divorcios, ¿no? Claro. Ahí empieza como a subir claro. sí, la estadística. Claro. Sí, a mí, porque yo mi lectura, digamos, de la historia es esa. O sea, yo veo definitivamente la masculinidad de Arvid Janssen en crisis. ¿No? Y me parece que está presentada de una manera súper, súper honesta. O sea, el personaje me parece súper honesto, ¿no? Él anda en búsqueda de lo que ha heredado, digamos, ¿no? Como varón. Y sin embargo, va encontrando ese vacío en esas cosas, ¿no? Hay un vacío en todo eso que se supone que es lo que hace, comillas, feliz a un varón, ¿no? Muchas mujeres, muchos bares, mucho alcohol, ¿no? Mucho encuentro casual. One night. Y no. Luego su rol de padre, ¿verdad? Como el padre clásico, tal vez en la cultura donde él crece, ¿no? Que es el padre que trabaja, la madre que cría en casa,
¿no? Y él está en los 90 siendo padre de 3 niñitas que están esperando que participe más y de otra forma en su vida, sí. ¿no? Y ahí vemos a Vigdis, su hija mayor, como una especie de jueza permanente de su de su rol de papá. Sí, ella le va diciendo, lo va educando de una otra manera, ¿no? Porque él también la escucha, ¿no? La escucha y no la escucha. Sí, no, pero y quiere también, y quiere que lo entienda. De una u otra manera, él se trata de justificar, o sea, ¿por qué yo hago las cosas así? Porque estoy mal, no sé, estoy medio jodido, estoy medio loco, cuando se va a leer en otras partes. Entonces él cree, digamos, de que eso le justifica que en realidad él está creando una especie de muro invisible, ¿no? Frente a sus hijas. Igual al principio no los deja entrar, ¿no? Sí, porque también hay un poco ese paralelismo, ¿no? De que él quiere que funcione su vida como Mino soltero. Claro. Se va, ¿cómo se llama la ciudad donde se va en Suecia? A Arvika. Se va a Arvika y quiere hacer como su vida, ¿no? Hay una escena donde hay una especie de choque entre él y las niñas, porque las niñas quieren ir a los lugares donde va él, y él un poco se niega, que no, que es donde le gusta estar solo. Claro. Entonces tiene como eso de cómo mantener una vida de él solo, soltero, con todo el tiempo para él, y la vida como papá con sus 3 criaturas, ¿no? Sí. Entre otras cosas, digamos, porque no es lo único. Hay la forma de relacionarse con nuevas mujeres o viejas amigas, y una escena que no la vamos a revelar, pero que sí vamos a sugerir al lector, a la lectora, que ponga mucha atención, que a mí por lo menos me fascinó porque salió como de todo está todo el tiempo narrando de una misma manera, más o menos, ¿no? Pero hay una escena que es en Akerbringa, que es en el muelle, donde se encuentra con una mujer. Nada más vamos a decir. Sí. No vamos a decir nada más, ¿no? Porque la mayoría de las veces se encuentra mujeres en los bares, qué sé yo, antiguas novias nuevas, lo que quieras, pero ahí se encuentra con una mujer. Es una escena corta, de una maravilla de escena. Sí, no, esa que nos va a decir otras cosas, pero no la vamos a revelar. Es una joyita, y te va presentando todo el rato, digamos, estas joyitas, ¿no? Y el estilo también, que es tan bien hecho. O sea, a mí muy dinámico, ¿no? A mí me hace recordar un poco a las primeras novelas de Hemingway, Adiós a las armas, así, con un estilo exquisito, con frases cortas. Siempre, digamos, y la frase, digamos, contándote ahí, en una frase se está contando una historia. O sea, no es una frase que te ayude a entender algo, sino que la frase sola te cuenta algo, ¿no? Y es... no es fácil escribir así. O sea, no es fácil conservar ese estilo a través de un libro de, ¿cuántos son? 200, casi 300 páginas, ¿no? Claro. Quizá un poquito más. O sea, un trabajo de una artesanía muy hermosa. Y es un estilo muy realista, de lengua muy coloquial y muy poética al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y otra vez esa economía de las lenguas escandinavas, ¿no? Que usan la lengua común y corriente para decirte cosas a veces muy profundas. Apreciamos también que en la dinámica de la novela el movimiento está muy ligado al desplazamiento, ¿no? A cómo se mueve el personaje de un lugar a otro. Sí. ¿No? Te va como contando cosas a través del movimiento, y eso hay una cosa de espacio, movimiento, por lo tanto espacio y tiempo también, ¿no? Que se mueve en un tiempo determinado, que es muy relevante en la forma de contar la historia en este caso, ¿no? En el caso de la historia de Arvid. Los lugares tienen importancia. Muchísima. Y eso tal vez sea importante decirlo acá. Nosotros vivimos en Oslo. Sí. Entonces conocemos un poco, ¿no? Cada vez que vemos los nombres de las calles o los lugares, la iglesia de Sagene, la iglesia Jacob o Jacobo, si la vamos a traducir, ¿no? Las calles del centro, en fin. Ahora, en tu caso, tú vivías acá ya los años 90,
Entonces todavía tienes como más referencias en la vida propia, ¿no? Yo todavía no vivía en esta ciudad en los años 90. Sí, no, yo llegué en el 97. Todavía quedaba un poquito. Quedaba un poquito. Sí, pero la primera vez que vine fue en el 93. Y dije, yo me voy a venir a vivir a esta ciudad. Y me vine... ¿Y te viniste? Me vine, sí, algunos años más. No, incluso antes, en el año 90 me vine en el 97 a vivir a Oslo. Ahí, o sea, él se mueve en auto. Claro, y los autos son importantes. En una parte del libro, por ejemplo, él critica un poco el auto que se había comprado la mujer, ¿no? Sí, está todo el tiempo comparándose con ella. Sí. Y las cosas tienen siempre un estatus, o sea, simbolizan un nivel social, o sea, claro. Siempre en todo lo que él dice, en todo lo que él describe, también te está contando sobre, en realidad, digamos, cuáles son los nudos y las intrigas que hay en la sociedad noruega, ¿no? Y eso, desde nuestro punto de vista, o sea, al menos desde el mío, ¿no? Hace el libro incluso más interesante, ¿no? Porque al mismo que te está retratando un hombre, pero también te está retratando la sociedad noruega y el contexto y ese cambio de paradigma también que sucede en quizás cómo se entiende al hombre, cómo se entiende una relación. Pasan muchas cosas en los 90. Pasan muchas cosas en los 90 o desde los 90 en adelante. Claro. Porque hay otros autores escandinavos que han tocado el mismo tema, ¿no? Frude Gritten, que escribió Hombres que nadie necesita, también es, digamos, otra versión, otras historias, en otro lugar del país, por cierto, que es más hacia el suroeste del país. Claro, sí. Pero son todas historias que están ya, digamos, cuestionando una cierta masculinidad, ¿no? Y por lo tanto uno puede leerlo también como una propuesta a la reflexión, o sea, un llamado a la reflexión, bueno, ¿qué masculinidades estamos pensando para el futuro, ¿no? Porque estas evidentemente tienen varios lados flacos, digamos, varios lados débiles. Pero hay una especie de cuestionamiento también ahí, no panfletario, tampoco es un tratado filosófico esto, ni un ensayo sociológico, pero hay, ¿no?, muchos elementos que invitan a esa reflexión, a cualquiera, por cierto. Y yo pienso que son, como tú bien dices, Manu, novelas que nos ayudan a entender el alma, ¿no? De sociedades como en este caso la sociedad noruega. Sí, es parte de una nueva... O sea, no es el escritor que se cría con clásicos, sino el escritor que viene de la clase obrera, ¿no? Y lo hace muy interesante. Yo viví en donde o sea, ahí donde vive el personaje. Donde vive el personaje, en su infancia, ¿no? Claro. Donde creció. Y mi hija, ella vive al lado todavía. Claro. Es vecina de Arvid Jansen. No, claro. Y es una historia... O sea, es una historia interesante en el sentido de que te cuenta también de que cómo va cambiando esta visión del hombre, del masculino, también va cambiando la sociedad noruega, ¿no? Todo está muy entrelazado, ¿no? Y en este libro quizás es el cambio que ha sido quizás difícil de aceptar para muchos, que viene con algo que se rompe, algo que ya no funciona, digamos, y tratar de encontrarse de nuevo, ¿no? Claro. Como hay una hombre. búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda, por lo menos de Arvid Jansen, hay una búsqueda tal vez no explicitada, pero está como buscando, por lo menos se está haciendo cada vez más consciente a través de la historia que nos presenta ahí, de su propia crisis. Sí. ¿No? Que él lo llama más bien situación, ¿no? Claro. Por eso es hombres en mi situación. Y hay un resentimiento también. Ajá. De parte de él hacia su mujer, hacia, digamos, lo que ella está buscando ahora, que lo encuentra sumamente superficial. Claro. De la misma manera, o sea, pero no se ve a sí mismo de que él también es sumamente superficial. Claro, hay también una romantización de lo que tenía en el pasado, ¿no? Claro. De cuando ellos se conocieron y seguramente a finales de los 70, ¿no? Entonces como
una época que está atrás y que tienden a romantizar, y los años 90 te están presentando una sociedad completamente distinta. Sí. O que va para otro lado y que después supimos para dónde iba. Claro, ¿no? Y bueno, y aquí, digamos, ya yéndonos y yendo cerrando un poco el rol de las niñas que tú mencionaste antes también. Es muy importante, es un catalizador, digamos, de todo el libro. Así que vale la pena, digamos, ponerle atención. Porque ellas, las niñas, ahí simbolizan quizás todo lo bueno en realidad, ¿no? De todo lo que se puede hacer, ¿no? Claro, y lo que viene. Claro, ¿no? Y la sabiduría, porque la sabiduría está en ellos. El hombre está perdido, ¿no? Sí. Y la mujer también, o sea, está perdida en una estación de tren en alguna parte. Ella está literalmente perdida cuando empieza la novela, claro. Empieza la historia. Oye, Pierre Peterson como John Fosse y varios escritores noruegos, también podemos decir que dentro de su narrativa mezclan bastante biografía con ficción, ya lo habíamos dicho hace poco, pero es una cuestión que yo noto en más de un escritora noruego. Así que, bueno, es una novela que vale la pena leer, definitivamente sí, ¿no? Así que la recomendamos de corazón. Y cuéntanos, Manu, entonces, para ir cerrando, algunos datos sobre Peterson. Per Peterson con O. Per Peterson. Nació en el 18 de julio en Oslo y vivió en Veitvet, ahí en ese barrio que te decía yo, que muy popular. Trabajó como obrero de fábrica, como librero también en la librería Tronsmo, que es una librería emblemática aquí en Oslo, donde encuentras literatura de calidad. Y más tarde como traductor y crítico literario. Debutó en 1987 con una colección de cuentos que se llama Cenizas en mi boca, arena en mis zapatos. Ha publicado 11 novelas, o sea, respetable la producción que tienen, de las cuales Salir a robar caballos, que fue publicada en el 2003, lo convierte en un escritor de prestigio internacional, con 700.000 ejemplares vendidos, y por la cual recibe, entre otros, el prestigioso premio británico de Independent Foreign Fiction Prize en el 2006. Peterson ha recibido varios premios, 18 por sus obras, y entre ellos el premio más prestigioso aquí en Escandinavia, que es el premio de literatura del Consejo Nórdico en 2008 por su novela Maldigo el río del tiempo. Peterson cuenta con una vasta producción en las que se incluyen ensayos, novelas, cuentos, y sus obras han sido traducidas a, afírmate, más de 50 idiomas. ¡Wow! Y entre ellos el español. Por eso estamos haciendo este podcast, porque está traducido al español. Está traducido al español. Bueno, y con esto nos estaríamos despidiendo desde la biblioteca Deichmann y sus fabulosos estudios de grabación para un episodio más de Letras Nórdicas. Nos vemos a la próxima con un nuevo libro, un nuevo autor. Sí, muchas gracias. O autora. Sí, gracias, pues. Manu. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Letras Nórdicas, programa dirigido por Manuel Spataris y Janina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Redes sociales y diseño publicitario de Boris Spataris. Fotografía de Åsa Maria Mikkelsen y la voz en off de Lexi Conen. Escúchanos cada semana en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.